que está al costado de la reserva Longuén, que era de las señoritas Zambranos de aquella época. Yo tengo 57 años, pero conozco la reserva y el Valle Longuén desde que nací. Cuando nos referimos al Valle Longuén, estamos hablando del Fundo Longuén, que en sus inicios, en 1911, el gobierno, el Estado de Chile, digamos, expropió 29 predios y creó el Fundo Longuén para asegurar el agua del abastecimiento de Concepción y Penco. ¿Ya? Eso fue hasta 1986 que el Estado chileno le traspasó esos terrenos a la empresa Sendos, empresa de obras sanitarias, estos Sendos. Posteriormente, en 1990 fue traspasado eso a la empresa Esbio, ¿ya? Y como todos sabemos, el agua que nace acá en la reserva Longuén se va directamente a Penco prácticamente, porque Penco fue la capital de la octava región. Todos sabemos eso. Pocas personas de Concepción son las que tenemos la posibilidad de beber agua de Longuén. Entonces, estaba mencionando que Longuén se compone desde Pichacay, digamos, hasta la reserva misma, que en este momento se llama Reserva Longuén. Longuén se caracterizaba por ser un sector agrícola y ganadero. Ya, agrícola porque este lugar donde estamos en este momento antes pertenecía al señor Pedro Castellón. De hecho se llamaba Chacra Castellón este sector, y no Villa Longuén, como se denomina en este momento. Agrícola y por qué no decir también productor de leche, porque aquí los que viven acá alrededor, por ejemplo, el Ribera del Cielo que tenemos al frente acá, que pertenece a la familia Inostroza, había una lechería, ¿no? Se producía leche, digamos. Muchas chacras, muchos sembrados, mucha agricultura, ¿ya? Se sembraba trigo, avena, papas, poroto, maíz, qué sé yo, se hacían trillas, se hacía comercio entre los que vivían en el centro y los que vivían en la ciudad, se producía leña, carbón, de una manera sustentable, por supuesto. Estamos hablando de más de medio siglo atrás, ¿ya? Posteriormente a esta época en que se trabajaba el campo de Longuén, obviamente con transporte de carretas, ¿ya? No existían los camiones, la locomoción colectiva, que ahora es todo de la carreta a través de otro camino que no es el camino que hay actualmente, ¿ya? Que subíamos los cerros, junto a Santa Rosa, qué sé yo, los campos de la Universidad de Concepción, hasta llegar al Parque Ecuador. Entonces en esa época era muy difícil transitar y por supuesto que también era difícil trabajar en el campo. El camino este actual se construyó en 1930, 1940 más o menos, que da un ancho de 20 metros, que en la actualidad no es así, ¿no? Como para recordarlo. También posteriormente se creó la escuela José Victorio Lastarria, centro actual de Leopoldo Lucero, en 1959. Me gustaría que levantaran la mano quiénes fueron alumnos, por ejemplo, de la escuela, o quiénes fueron alumnos de la escuela. Tenemos 1, 2 personas, 3 personas, qué sé yo. Bueno, yo estudié en la escuela 78 en ese momento, y mi director fue don Leopoldo Lucero. Estudié viviendo a un paso a la reserva, viajando 4 kilómetros de ida, 4 kilómetros de vuelta más o menos, ¿cierto? Solo, mojado en el invierno hasta los calzoncillos, ¿por qué le cuento? No había furgones, no había nada de eso, a pata por el sembrado, como se dice. Y aparte de eso, era el proveedor de leche de la familia de mi profesor. Yo no sé si alguien conoce o conoció a don Guillermo Riquelme acá. Bueno, yo creo que los alumnos
don Guillermo Riquelme fue mi profesor, la señora Pila, su esposa, y yo me tocaba traer la leche más encima en una botella de esa leche ñuble que pesaba como 1,5 kilos vacía, más. Todos los días tenía que llevar y traer la botella. Bueno, también de paso, hay tantas cosas que decir, pero se construyó la cooperativa, ¿cierto?, en la autoconstrucción de 1960 de la villa Longuén. Nace la primera población que fue construida en 1960, ¿cierto?, si no me equivoco, la 30 de octubre, ¿ya?, en 1960. Ahí tenemos una nota donde llega la electricidad al 77, el 79, el agua potable al 70 y el alcantarillado, qué sé yo. Y empiezan a aumentar todas las poblaciones que tenemos alrededor: Villa Valle, Lautaro, Parcela 22, Los Copihue, qué sé yo, Río de Chile, etcétera, etcétera. También en la época del 60, 70 llegaron también las empresas forestales, que fueron las que arrasaron con todo lo que había acá en Longuén, ¿ya? Empresa Maesal, recuerdo yo, empresa Pinares, que arrasaron con todos los bosques de pino, de eucalipto y todo nativo, por qué no decir lo que había acá en el Valle de Longuén. Desde ahí empieza la depredación de los bosques de Longuén, ¿ya? Y tampoco había estaba la responsabilidad de las replantaciones de esa época, ¿ya? Hubo una época en que yo también me fui de acá de Longuén, estuve 25 años fuera y ocurrieron muchas cosas que al volver después de 25 años me encontré con muchas novedades también, ¿ya? Los aserraderos continuaron explotando lo poco y nada que quedaba, de una manera muy agresiva, sin preocuparse de la reforestación. Y producto de eso es que ahora se alzan voces para proteger lo que tenemos. Gracias a Dios la naturaleza es poderosa y vuelve a brotar lo que es nativo, pero no así otras especies que son únicas y exclusivamente de acá de la zona. En los años 90 se construye el Cefam acá en Villa Longuén, la pavimentación, ¿cierto?, biblioteca comunitaria en Villa Longuén, se crean las juntas de vecinos, clubes deportivos, y así escuelas, jardines infantiles, y hay una casa también de acogida para los niños que tienen problemas psicomotores, qué sé yo, y un montón de cosas que hay acá en la localidad. La población que tenemos en estos momentos en Longuén son aproximadamente 15.000 habitantes. El Cefam de hecho atiende como 13.000 habitantes en lo que es Longuén, ¿ya? Y a grandes rasgos yo quería mencionar que una de las grandes preocupaciones que tiene este movimiento, yo le agradezco a los jóvenes que están a la cabeza de esto, y por supuesto apoyados también por los más antiguos que vemos acá, de crear conciencia para proteger, respetar y asegurar el abastecimiento de agua y de toda la naturaleza que nos rodea acá en Longuén, porque prácticamente ya no queda casi nada de lo que era fauna silvestre. Ya no hay donde protegerse los vudú, los zorros, la liebre, conejos, ya prácticamente no se ve. Las aves nativas también de acá la zona, perdices, codornices, qué sé yo, ese tipo de cosas, ya no existen. Vivo hace 15 años, no, miento. Exactamente 19 años que vivo acá en este hermoso valle y pertenezco a este movimiento por la defensa del Valle Longuén, que es un grupo de personas jóvenes principalmente, dentro de los que me incluyo. Bueno, eso es relativo, pero el espíritu. Y bueno, este movimiento surgió como respuesta, y ya se comentó, ¿no es cierto?, a un nuevo agravio, a un nuevo ataque a este hermoso lugar, que no es el primero ni probablemente sea el último ataque que sufre este hermoso lugar a propósito de acciones de personas
que de manera irresponsable dañan y deterioran el ecosistema de este lugar, el equilibrio de este lugar. Ahora, a mí me pidieron contar un poco, relatar un poco la historia de cómo surgió lo que hoy día es la Reserva Natural del Valle Nonguén, que está justamente, ya comentaba Harold, ¿cierto?, en la cabecera de esta cuenca, donde se mantiene una cantidad importante de bosque nativo. Son aproximadamente 2.000, 2.500 hectáreas de un bosque nativo que no es primario, o sea que no es un bosque nativo original, pero tiene ya por lo menos 100 años, lo que implica que es un bosque nativo bastante, bueno, más viejo que todos nosotros de partida, y que ha logrado mantener lo más importante, que es el agua como provisión, ya se comentó, pero además mantiene un espíritu que está asociado al cuidado de la naturaleza y del cual nosotros nos beneficiamos. En la foto anterior, no sé si lo ven, no sé si se distingue, pero por el estero Nonguén baja un pudú macho. Hace como 2 años atrás sacamos esa foto, que es uno de nuestros habitantes y que se encuentra altamente amenazado. Él sobrevive adentro de la reserva y en el entorno de la reserva, y es uno de los especímenes de nuestros vecinos más amenazados en estos momentos. Ahora sí, nosotros hace el 98, hace más de 10 años, ¿no es cierto?, como comunidad local, o sea, los vecinos de este lugar, de este hermoso lugar, como también gente de la ciudad de Concepción, tuvimos el sueño de proteger este fondo, el fiscal que se llamaba, ¿no es cierto?, en su época, Fondo Nonguén, y hoy día Reserva Nacional, que son estas 3.000 hectáreas donde está este bosque nativo, y dibujamos un poco lo que era nuestro sueño, que era el bosque nativo, ¿no es cierto?, la gente viviendo, como comentaba Harold algunos años atrás, a propósito de una vida agrícola, campesina, rural, y de a poco se va urbanizando el valle, ¿no es cierto?, hasta llegar acá a la villa y posteriormente desembocar allá donde está la Universidad del Biobío. Y en esta imagen, donde la ciudad lentamente se va metiendo hacia el campo, la siguiente, por favor. Ah, no, después voy a comentarlo. Déjala, eso. Nosotros vemos que la ciudad avanza hacia el campo y de alguna manera lo va afectando, ¿ya? Se va perdiendo, bueno, primero que nada la tierra agrícola, la actividad agrícola, también se va perdiendo la identidad, ¿ya? Entonces nosotros creemos firmemente que hay que poner algún tipo de atajo a este avance, a propósito de que estamos presenciando numerosas acciones que tienen que ver mucho con la insustentabilidad o la agresión de la ciudad hacia el campo. Dale. Un poco comentar algunos hechos importantes asociados a la historia de lucha por la conservación de este lugar, y tiene que ver a partir del año 98 con una petición de la ciudadanía para declarar lo que era el Fondo Fiscal Reserva Nacional, o no reserva, sino que santuario de la naturaleza. Esa fue la primera figura que nosotros pretendimos para proteger este bosque nativo que queda ahí arriba, donde hoy día está la reserva. Existió una demanda entonces a propósito de esto el año 98 para declararlo santuario, el Fondo Fiscal. El año 2000, como ustedes saben, este fondo que pasó de Sendos, después al FIO, cuando se privatiza las sanitarias FIO, el año 2000, existió una presión también por parte de los ciudadanos para evitar que el fondo fiscal, que era parte del patrimonio de FIO, quedara en manos de FIO y fuera también privatizado. Y eso se debió gran parte a la presión de la ciudadanía, ¿cierto?, que convenció a las autoridades de impedir que se traspasara el fondo a esta empresa que era fiscal y que se estaba privatizando, junto con los derechos de agua, que todo, bueno, personalmente creo que eso es una agresión a los derechos ciudadanos, que el agua sea privada.
Hubo mucha gente que se opuso, no obstante, igual se privatizó, pero al menos se logró mantener el fondo en patrimonio fiscal y quedó a cargo de la Corfo, ¿ya? Posteriormente, en manos de la Corfo, se entró en un proceso para avanzar en la idea de declarar esta zona como un área protegida y se diseñó un plan de manejo, ¿ya?, participativo para la protección del fondo, donde participaron muchas instituciones y personas, para llegar el año 2009 finalmente a la declaración de este fondo del fiscal, Fondo Nonguén, como una reserva nacional a cargo de CONAF, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ¿ya? El año 2009. A partir de este momento, entonces, formalmente se declara este lugar protegido. Para muchos o para algunos, logrando la protección, se piensa que el fondo está finalmente protegido. Y es, de mi punto de vista, un error, porque empieza recién ahí el desafío de realmente protegerlo, ¿ya? A partir del 2009, entonces, comienza esta iniciativa de proteger el fondo bajo la figura de Reserva Nacional, que en la actualidad, ¿cierto?, está a cargo de la CONAF, digo, y tiene un consejo consultivo donde participan algunas organizaciones e instituciones sociales, universidades, y existe la idea, ¿no es cierto?, de que cada vez la gente pueda participar más en lo que ocurre dentro de la reserva. Aquí algunas noticias de la época, ¿no es cierto?, del 98, piden declarar santuario natural del Fondo Nonguén. En esa época la prensa estaba preocupada, ¿no es cierto?, y era parte de la presión que se hacía para que el fondo no fuera finalmente también privatizado. Algunos diseños de cómo nosotros en esa época trabajábamos para poder proteger el fondo. Como ustedes ven, a pura mano nomás, bien artesanal, pero se trabajaba en función de saber bien qué es lo que queríamos y quiénes estaban, en este caso, viviendo cerca de la Reserva Nonguén. La siguiente. Noticias de la época, ¿no es cierto?, donde muestran lo que en ese minuto se realizaba acá, en esa época en la Granja Ecológica, ¿no es cierto?, que es un lugar, un terreno donde estuvimos trabajando con la comunidad, reforzando la identidad a propósito de las fiestas campesinas que se celebraban y que lamentablemente hoy día se han dejado de celebrar. La siguiente. Y un pequeño resumen de los problemas que hemos enfrentado acá como territorio, como Valle Nonguén, como cuenca del Valle Nonguén. Permanentemente los incendios, ¿no es cierto?, que son una de las principales amenazas no solo para la naturaleza, sino que para las comunidades, las plantaciones que llegan al borde de las casas, ¿no es cierto?, que ponen en riesgo la población y por supuesto la naturaleza, que tiende a recuperarse, pero nuevamente llegan los incendios a destruir todo. Las inundaciones, tuvimos la más cruda de las inundaciones el año 2006, ¿cierto?, con grandes cantidades de agua y de material que arrastraron las aguas, que inundaron gran parte de lo que es la villa, ¿no es cierto?, Nonguén, los lirios, etc. El efecto que tuvo esta inundación tiene mucho que ver también en el caso de esta zona más baja, de cómo se construye la ciudad sin respetar, ¿no es cierto?, las cauces naturales, sin respetar las áreas de inundación, y todos de alguna manera sufrimos los impactos a propósito de una pésima planificación urbana. Rellenos de loteos por privados, ¿cierto? Estamos viendo hoy día cómo camino a la reserva los privados están loteando, cada cual para instalar su casa, ¿no es cierto?, está rellenando motu propio al lado del estero, etcétera, y eso está generando impactos en el estero Nonguén, en sus áreas de inundación, y con ello está generando más riesgos para efectos de futuras inundaciones. La tala ilegal del bosque nativo, permanentemente vemos cómo bajan
camionetas con leña de bosque nativo. Estamos claros que cada vez menos, pero igual siguen pasando. Las canteras, las que hemos denunciado y las que hemos detenido, en el caso de la reciente cantera, o no sabemos lo que es en el fondo del Salto, ¿cierto? Las canteras, las Carmelitas, en el fondo Camamba y en Onguén, la Araucana, se nota clarito el agua aquí que entra de la cantera araucana con el arroyo, ¿cierto? Que está totalmente intervenido, entra el estero Onguén con esta agua turbia, que es un fenómeno que todo el mundo ve de repente, ¿no es cierto? Pero que esto sigue funcionando lamentablemente hasta el día de hoy. Esta cantera que descubrimos el año 2008, ¿cierto? El verano del 2008, igual que se descubrió ahora después del incendio, una intervención en una quebrada con máquinas. Durante 1 o 2 meses nosotros descubrimos que camiones estaban trasladando maicillo o tierra, digamos, árido hacia construcciones del centro, alterando totalmente nuestro entorno, donde había bosque nativo. Se generaron talas, también de plantaciones, limpiezas y cortes de quebrada, etc. Y finalmente lo que se ve acá, nuevamente, el enturbiamiento de las aguas del estero Onguén con los arrastres de sedimento producto de la intervención, ¿no es cierto?, de los cursos de agua. Todo esto prohibido por las instituciones que están a cargo. No obstante, igual los dueños en actividades absolutamente ilegales generando estos impactos. Aquí tenemos algunas fotos de la respuesta de la comunidad, ¿cierto? En la parte alta del valle nosotros incluso con los niños del jardín parábamos los camiones, llegaba la fuerza pública a sacarnos a nosotros, a pedirnos explicaciones, cuando los que estaban incurriendo en ilegalidad eran los camiones que llevaban los áridos. Curiosamente uno termina con la disyuntiva de que la gente afectada termina yéndose a la cárcel y los que están en actividades ilegales siguen trabajando. Para ir terminando, un tema que nosotros hemos estado estudiando, y a propósito de lo que comentaba recién, y que es un problema que de no ponernos las pilas va a continuar, tiene que ver con el plano regulador, cómo la ciudad va creciendo hacia el interior del Valle Onguén, ¿no es cierto?, desde acá, y cómo tenemos previsto incluso grandes crecimientos todavía urbanos por la zona alta, y cómo se definen estos planos reguladores, cuánta intervención tienen ustedes como ciudadanos en estos planos reguladores. Y ese es un tema que a mí me parece fundamental que tengamos claro, que puede afectar nuestro futuro, nuestra calidad de vida, el cómo se realizan estos planos reguladores y cuánto participamos nosotros en ellos. Por ejemplo, les doy un ejemplo, una población que se instala acá arriba, ¿no es cierto?, en el sector frente al terminal de Las Bahías, en lo que era un terreno oriazo, lo que era una vega incluso. Se planifica una población, al poco rato llegan la siguiente, ¿cierto?, vecinos, ya está instalada la población, hay como 40 casas. Adelante. Ahí le ponen color, venden el proyecto a todo color. Y esto es un poco para terminar lo que en términos gráficos, aquí está el valle, ¿no es cierto?, que ingresa al interior, acá está el fondo de Onguén, un sector que ya es absolutamente urbano, ya en rojo, un sector que está ahí en transición, semi-rural o semi-urbano, y un sector que todavía es urbano, rural. Y bueno, vemos la presión permanente de lo urbano que ingresa hacia el sector rural, y entendemos que acá, en esta parte de transición, por ejemplo, hay una batalla entre la urbanización y el campo, las carretas haciéndole el quite a las micros, y la gente a pie haciéndole el quite a los autos, y bueno, toda esta contradicción que se da entre la ciudad y el campo, vivida aquí en este valle, que tiene que tender necesariamente a resolverse. O sea, nosotros queremos llegar con los pudúos a la plaza de armas. Esa es un poco la idea.
Y ya, con esto termino. Finalmente hay un sueño acá que es poder mantener este sistema de vida. Sabemos que es difícil porque la ciudad y sus hábitos y sus costumbres se van tomando el campo, pero de alguna manera está en nosotros poder mantener la identidad, poder mantener nuestras formas y sobre todo nuestro entorno, mantener la limpieza del estero Nonguén que nos salvó para el terremoto, ¿cierto?, a todos nosotros. La idea que tengo yo es de poder invitarlos a un viaje, como desde que nos situemos desde donde estamos parados, donde vivimos, pero lo vamos a ver desde esta escala primero, a escala planetaria. Ese es donde nosotros todos vivimos, el planeta Tierra. Y vamos a viajar hacia donde estamos ahora, Latinoamérica, Chile, la zona central, y llegamos a Nonguén. Ese que está ahí es la escuela. ¿Dónde está el punto amarillo? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Aquí no se ve muy bien la foto por la luz, pero la intención es poder contextualizarnos en que nosotros vivimos en un sector que es muy singular. Y esa singularidad está determinada por varios factores. Y entre esos factores está que vivimos dentro de una cuenca hidrográfica. Ya muchos conocen el concepto, otras personas no, y aquí lo vamos a explicar. Una cuenca hidrográfica no es otra cosa que el territorio en donde el agua que cae se reúne y se concentra en un cauce principal. Es decir, toda la cuenca hidrográfica del Nonguén está descrita por toda el agua que cae desde el cielo y llega hasta el cauce principal del estero Nonguén. Es decir, toda la línea de la divisoria de la agua de las altas cumbres del estero Nonguén es nuestro territorio de influencia. Es decir, todo lo que suceda dentro de ese territorio de cuenca hidrográfica va a tener un efecto o un impacto sobre los demás territorios. Es decir, es una unidad ecosistémica, es una unidad viva, como una célula, pero en este caso una cuenca hidrográfica. Aquí podemos ver, bueno, no se ve muy bien nuevamente por el tema de la luz, pero esta es la línea que describe la cuenca hidrográfica del río Nonguén, que podemos decir que es una subcuenca porque es el último tributario de una cuenca costera que es la cuenca del Andalién. Si nosotros nos damos cuenta, el río Nonguén desemboca a la altura del puente que está en la longitudinal, ¿verdad? Y desemboca en el río Nonguén, que es una cuenca costera, que es muy importante esa característica, a diferencia de las otras cuencas que son cuencas andinas, como la cuenca del Biobío, la cuenca del Itata, del Aysén, del Loa, para poder recorrer algunas. Y es tan importante que sea una cuenca costera, por lo que les voy a comentar ahora, que la cuenca costera o la cordillera de la costa es mucho más antigua, cerca de unos 150 millones de años más antigua que la cordillera de los Andes. Es por esta razón de que las cuencas costeras poseen dinámicas y procesos evolutivos muy singulares. Y esa singularidad de los procesos evolutivos es la que confiere a este sector que nosotros tengamos, cuando hablan de especies endémicas, especies que solamente se encuentran acá, es por esta causa, es por la singularidad de que vivimos en una cuenca de origen costero, en términos geológicos, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿qué características particulares también tiene esta cuenca hidrográfica? Es que vivimos al lado de una cuenca andina, tan importante como el río Biobío, el río más grande en envergadura de cuenca hidrográfica en Chile, y al lado de un río costero que es el río Andalín. Y podemos visualizar en esta fotografía que las planicies de inundación, el paleocauce del río Biobío, que antes desembocaba en la bahía de San Vicente, está completamente habitado. Es decir, vivimos en una ciudad que está rodeada por cuerpos de aguas que son muy dinámicos. O sea, y lo peor de todo, bueno, y lo que nos define, es que somos una ciudad que creció dándole la espalda a estos cuerpos de agua. No nos preparamos ni nos planificamos para poder vivir en un territorio tan particular como el que estamos. Y es por eso
que también pasan este tipo de cosas que ya lo adelantaba el Crico, que suceden estas inundaciones. Y aquí la primera paradoja respecto de qué es lo que nosotros queremos mostrar, que si ustedes observan toda esta cantidad de agua que está acá en el plano de la inundación, porque este es el plano de la inundación del río Nonguén. El río no se equivocó, no es que el río pasó por nuestras casas. Nosotros nos pusimos dentro de la caja de inundación histórica del río Nonguén y del río Andalién. Por lo tanto, ahí hay un tema que nosotros no planificamos como comunidad, no planificamos dónde vamos a vivir. Entonces, toda esta cantidad de agua, y aquí viene la segunda, la paradoja, el segundo error, toda esa cantidad de agua no cabe en esta canalización. Toda esa cantidad de agua no cabe, esa canalización no nos va a salvar de una inundación de las magnitudes que vimos en la foto anterior. Y eso no sé si alguien pueda dudar respecto de aquello. El tema es que esa canalización tiene un efecto igual importante, que es el que en algún momento, hace un año atrás, desde lo que yo estudié, yo soy biólogo, me interesé por la cuenca del río Nonguén porque desde chico viviendo acá, y quise describir más o menos qué es lo que sucedía con el efecto que tenía la canalización sobre la biodiversidad de nuestro estero. También decir que a escala mundial, la zona centro-sur de Chile está caracterizado, está descrito como un hotspot de diversidad mundial. Un hotspot quiere decir un punto caliente, o sea, un punto álgido de diversidad mundial, que no es otra cosa. Está publicado en una revista de prestigio a nivel mundial como Nature, junto con otros 33 puntos calientes a nivel mundial. Bueno, uno de esos puntos calientes es la zona central de Chile, porque en nuestra zona central de Chile está concentrado una alta diversidad, en contraposición a que también en la zona más poblada de nuestro territorio nacional. Entonces hay una pugna, que la ya escribía el Crico, entre lo urbano y lo rural. También sucede a otra escala más grande, pero esta vez a nivel nacional. Entonces, también es bueno considerar. Bueno, vivimos en un río, o sea, en un valle, donde lo que yo estudié fueron los peces de nuestro río Nonguén. Y me encontré con varias sorpresas. Dentro de esas sorpresas está que existen patrones de distribución, así como el río Nonguén es distinto en la parte alta que en la parte baja. También podemos ver que los peces se distribuyen de manera distinta desde la parte alta hacia la parte baja del río. Donde, ¿qué podemos notar? Que arriba hay pocos, o hay 3, y a medida que nos vamos bajando, encontramos que hay más. Y esta es la paradoja que encontramos, que en la parte, con un grado de naturalidad como el que había antes del 2006, donde no se dragaba el río, donde había cierto grado de naturalidad, a pesar de que había neumáticos, lavadoras, era el refugio para los peces. A pesar de que existía todo aquello, encontramos una alta diversidad de peces nativos. Y el estero tan chiquitito como el Nonguén alberga el 25% de la totalidad de los peces nativos de Chile. Es decir, un cuarto de toda la diversidad chilena la podíamos encontrar en estos esteros. Entonces nosotros nos preguntamos, yo me pregunté como biólogo en ese, bueno, hoy soy biólogo, pero en ese entonces me preocupaba más por los peces. ¿Qué es lo que sucede con los peces cuando intervenimos en nuestros cauces? Encontramos lo siguiente. En el año 2004 teníamos 11 especies nativas en nuestro estero Nonguén. En el año 2006, los primeros dragados, teníamos nada más de 2. Después del 2007, donde hubo un periodo de recuperación, volvimos a 6, o sea, llegamos a 6, y después con el periodo, otra vez dragaron el río, en el año 2010, llegamos a 5. Esta situación dejó una incógnita. ¿Qué es lo que pasaba con la canalización? Cuando ya no había este proceso de recuperación, donde se dragaba, pero después con el tiempo se iba recuperando las plantas, iban marcando la morfología del río, qué sé yo, pero esta vez con el río canalizado, el río cada crecida se va a resetear. No vamos a encontrar la diversidad de hábitat que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que nuestro río está más constreñido, o sea, está más presionado desde la parte baja hacia la parte alta. Ya tenemos menos espacio donde pueda vivir la biodiversidad nativa de nuestro estero Nonguén. Entonces, es un tema quizás de preocupación. Pero más allá de eso,
con el tiempo empezamos a discutir junto con otras personas, entre ellos la Isabel, el Pablo. Empezamos a trabajar el tema de cómo la identidad del Valle Neuquén marcaba una diferencia y era significativo a la hora de poder decir qué es lo que podríamos hacer respecto de esta problemática y otra. Y encontramos de que la identidad del Valle Neuquén era tan importante de poder considerar y cómo trabajar aquello, y empezamos a ver la paradoja que planteaba el Aro del principio, que la gente que vivimos en el Valle Neuquén no tomamos agua del Neuquén, sino que tomamos agua del río Biobío. Entonces, lo más grave de todo es que los últimos estudios indican de que el agua del río Biobío se han encontrado nuevos contaminantes en el agua del río Biobío. Y esos nuevos contaminantes no son otra cosa que hormonas, antidepresivos en altas concentraciones, que son producto de que la misma población consume estos productos o químicos, farmacéuticos, y después por los desechos domiciliarios vuelven al curso de aguas como el Biobío, y después las plantas de agua, que en la mochita, ¿no es cierto?, recupera el agua, pero el tratamiento de agua no alcanza para poder sacar los compuestos químicos como la hormona, fitosteroles, antidepresivos, pero sí bacterias, lodo, cosas por el estilo. Entonces, ¿qué efectos podría tener eso sobre las nuevas generaciones? Es un tema que está en duda, o sea, no sabemos qué es lo que podría llegar a pasar. Que creo que es la idea de poder encontrarnos y ver qué es lo que podemos hacer respecto de... Personalmente creo que una de las demandas importantes a poder instalar dentro del valle es que la gente del valle, que se organice para cuidar el valle, tenga la posibilidad también de gozar de una buena calidad de agua. Si nos preocupamos de cuidar el valle, es porque también queremos vivir de manera sana. La salud de nosotros está comprometida en nuestro empeño de poder cuidar el valle. Por lo tanto, también nos merecemos de poder tomar de esa gran calidad. Bueno, y todo esto enmarcado dentro de un contexto también político que es distinto. Todos nos damos cuenta de que vivimos en un periodo político que es distinto. Es así como vemos ciertos movimientos sociales y ambientales, como en el caso del Valle del Huasco, que por ahí escuchamos las noticias, algunos nos enteramos más, quizás otros menos, pero una organización de carácter similar a la que se está generando hoy día pudo frenar y pudo doblarle la mano a una empresa como por ejemplo Agrosuper, que contaminaba el aire de la gente que vivía en Freirina. Y es singular esto porque es una organización que está enmarcada en la estructura como el Valle del Huasco. No solamente la gente de Freirina, sino que la gente que vive agua arriba, el Huasco Alto, la parte del medio, Vallenar, y después más abajo Huasco Bajo con las termoeléctricas, arriba las mineras, las chancherías y después las termoeléctricas. Y se puede, o sea, más allá de los reveses, de los avances y los retrocesos de la organización, es una organización reciente que demostró de que se puede. Se puede, con organización, con definición, con lucha, y con decisión, con solidaridad, se pueden lograr objetivos. Como por ejemplo, echar a una industria de chancho cercano. ¿Por qué no Neuquén podría decidir de que queremos beber de nuestra agua? Y quizás lograr otras cosas más. Así que, bueno, eso es lo que te quería contar.